Aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la vida me apasiona. Este es un video del formato de Lean hogareño, donde yo me siento acá en mi cabaña, obviamente comprada en Google, para hablar sobre cosas de la vida que yo tenga ganas de hablar o que los miembros me pregunten o quieran saber. Cuando digo miembros me refiero a ellos, que son los que además de estar suscriptos al canal, me apoyan monetariamente. Acá en Argentina creo que son 50 pesos por mes. La preferencia que tienen es apoyar este formato de videos y ayudarme a elegir el próximo tema. Tampoco quiero que se sienten, ay, él ofrece un trato preferencial, ¿quién te cree que sos, gordo? No, es un beneficio extra que doy. Entonces, hace ya más de un mes les hablé a los miembros en la parte de comunidad que me digan opciones o de qué les gustaría que hable en el próximo Lean hogareño, y este fue una de las 3 opciones que hubo y después salió a votación y ganó. Y la temática de este video es la que leyeron en el título, que es la independización de los padres económica y sentimentalmente. Pero antes de empezar con el video hay que empezar con la ambientación, que tendría que haberlo hecho antes. Pero bueno, como no tengo frío no voy a estar prendiendo la fogata, pero sí hay que poner la música. Obviamente que yo voy a estar hablando desde mi experiencia y que cada persona tiene su propia experiencia de vida. Yo voy a estar contando cómo lo veo yo desde mi punto de vista. Para empezar a hablar del tema tendría que decir mi edad, que son 35 años, y me parece que es un dato no menor para lo que quiero empezar a decir, porque siento que la diferencia generacional entre mi generación y la de nuestros padres es gigante. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba yendo a la primaria, recién se estaba empezando a hablar y realmente llevar a práctica esto de lo que es la globalización, que es un término que ya hoy en día no creo que ni se explique ni se enseña. ¿Qué significa? Que cuando el mundo ya empieza a tener una misma cultura, a pesar de que cada locación tiene su propia cultura, ya hay una especie de cultura globalizada, que muchos empezamos a tener el mismo código sin importar en qué parte del mundo estemos. Sin ir más lejos, yo soy de la primera generación que se crió con internet y obviamente también con las computadoras y los videojuegos, como viene todo el mismo paquete. Ya llego al punto que quiero llegar, tranquilos. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es que siento que la diferencia generacional entre la generación anterior a la mía y la mía es mucho más grande que la mía con la de la siguiente generación, la de los centennials, por así decirlo. Lo googleé para hablar con términos correctísimos. Baby boomers son los que nacieron del 46 al 64, que sería la generación de mis padres. La generación X es los que nacieron del 65 al 80, que es la que estaría entre mis padres y yo. Y la de los millennials, que es la mía, de 1981 a 1996. Después la de los que vinieron después son los centennials, que es de 1997 al 2010, parece. Y volviendo a lo que dije recién, yo me siento más conectado con los que serían los centennials que con los de generación X y baby boomers, que son los que vinieron antes que yo. Ojo, también capaz yo soy de la minoría de los millennials que se adaptaron muy bien a lo que es la tecnología y la globalización, porque yo sé que hay mucha gente de mi mismo curso que no se adaptó para nada bien y como que yo no tengo hoy en día nada en común con ellos. Pero el punto al que iba es que el mundo es muy distinto al mundo al que yo fui criado para. Yo tuve una muy linda infancia con una familia muy estereotipada en la que el padre era el que estaba todo el día afuera trabajando y la madre estaba en casa cuidando a los hijos. Y cuando digo estereotipada no es que era perfecta, porque obviamente es estereotipada, porque el hombre estaba afuera trabajando y la mujer, que antes de tenerme a mí ya era psicóloga, dejó de ejercer para cuidarme a mí y a mi hermana. Años después se dio cuenta y volvió a trabajar y todo, pero en mi infancia ella no trabajaba. Y también tengo que reconocer que mis padres se ocuparon de que nunca me falte nada, no tuve una mala infancia, nunca la pasé mal. Pero como dije, tampoco es una familia perfecta. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 10 años. Yo me quedé viviendo con mi hermana y con mi mamá y a mi viejo lo veía 2 veces por semana en la noche. Pero bueno, esquipeamos a los 17 años, que es cuando empieza toda esta temática del video, ¿no? Todo esto más o menos ya los conté en otros videos, pero yo a los 17 años tenía que definir qué hacer con mi futuro, con mi vida. No tenía mucha idea, solo sabía que me gustaba la matemática y que la chica con la que estaba obsesionado se iba a ir a la UBA a estudiar contaduría pública, y fui ahí y dije, está bien, esto me gusta. Sumado a que los de mi edad fuimos los conejitos de India de un nuevo sistema educativo que terminó siendo una mierda, porque cuando empecé la facultad hubo muchas cosas que no vi en la secundaria. Sumado a que yo empecé a ir a la facultad en el año 2002, era justo después de la crisis del 2001 en Argentina. Iba a la UBA, que era una universidad que estaba completamente politizada, te interrumpían las clases todo el tiempo, todo era medio un desastre. Pero más desastre era yo, que yo ni sabía por qué iba a la universidad. Solo sabía que mis viejos me dijeron, vos estudiá, nosotros nos ocupamos de que a vos no te falte nada. Y uno diría, qué bueno, Leandro, te están bancando en tu sueño de estudiar. Pero no era mi sueño, lo estaba haciendo porque me habían inculcado que tenía que tener una carrera, porque ellos estaban rompiendo el lomo para que yo tenga un título universitario y pueda vivir de eso.
que yo tengo un título universitario el cual no sabía que quería. Al año y medio, 2 de estar trabado en la universidad, porque aprobé lo más bien 5 materias, pero había una que era análisis matemático que sí o sí la tenías que hacer para poder seguir avanzando con lo demás. Tuve esta conversación con mis padres, le dije, no sé si esto es lo que quiero, estoy cada vez menos seguro, quiero buscar otra cosa, quiero hacer cursos y trabajar. Y ellos me dijeron que no, que busque la carrera que realmente quiero en otra universidad si es posible, si es una privada, perfecto. Y busqué alternativas, ninguna me terminaba de convencer hasta que terminé en licenciatura en comercialización en una privada. Empecé en la privada, mis padres todavía me seguían manteniendo y yo ya tenía esa culpa, por así decirlo, que se genera mucho con los padres, de que quería tener mi propia plata, no quería que me mantengan más, entonces conseguí un trabajo. Por ende, tenía 21 años, estaba todavía viviendo con mi mamá, estaba yendo a una universidad privada, estaba trabajando y teniendo mi propia plata. Eso me cambió bastante el paradigma de muchas cosas. Los primeros sueldos fueron para darme gustos, por ejemplo, me compré mi primer celular, me compré la PlayStation 2, que en esa época era un montón, y fue como, ¡hey, qué bueno esto de tener plata! Hasta que después obviamente quería empezar a poner en la casa y empezás a ver cómo la plata se te va en cosas que sí, pero yo esta la plata la gané y la tengo que dársela al gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la primera gran verdad sobre la vida. Una vez que empezás a ganarte la plata, la empezás a valorar muchísimo más. Obviamente que empieza a pasar la típica en la que tenés plata para gastar en lo que querés, pero no tenés tiempo para usar todo lo que compraste. A los 17 fue mi primera gran crisis existencial sobre qué hacer con mi vida. Y la segunda vino a los 23, 24, que terminé cambiando de trabajo porque no me sentía valorado como quería. Terminé yendo a darle una mano en el trabajo a mi viejo. Y en esa época empecé a tener varias crisis. Ya no estaba conviviendo muy bien con lo que era mi mamá y mi hermana. No me acuerdo tanto por qué. O sea, ya hace más de 10 años de esto, pero si me tengo que acordar por qué era que discutía, capaz que era porque estaba sentado en la computadora cuando venía de trabajar, o porque no estudiaba tanto como tendría que estudiar. Y justo en esta época había mucha fricción con mi mamá. Mi papá se separó de su pareja del momento y yo me terminé mudando a donde estaba viviendo él. No fui a vivir con él, sino que me quedé solo viviendo donde él vivía antes. Así que empecé a vivir solo a los 24, 25 años y ahí me cambió el paradigma de muchísimas cosas. Como por ejemplo, cómo es que no se limpiaban las cosas mágicamente. Porque seguramente otra de las cosas que mi mamá criticaba era que yo no limpiaba. Pero mi mamá no entendía que no hay tiempo de limpiar cuando tenés que estudiar, trabajar y matar orcos y humanos a la noche, porque wow. Pero ¿qué puedo decir del hecho de haberme ido a vivir solo? Muchas cosas. Primero que nada, obviamente te cambia el paradigma por todas las cosas que tenés que empezar a hacer ahora. Pero segundo es que te empezás a encontrar a vos mismo, empezás a pensar en otras cosas, empezás a madurar. Mentira, no es que madurás, simplemente tenés nuevas responsabilidades. Y lo más importante es que yo me empecé a llevar mejor con mi hermana y con mi mamá una vez que dejé de vivir con ellas. Obviamente que no les echo la culpa a ellas para nada, capaz que la fricción esta que teníamos era porque yo realmente no hacía mucho más que poner plata. ¿Qué siguió después de eso? Que empecé a ver muchas otras cosas en mi vida, como por ejemplo de que no quería estudiar más, no me convencía para nada la carrera, me di cuenta de que realmente odio estudiar cosas que no quiero estudiar. Y en esa época era feliz con trabajar para llegar a mi casa y hacer las cosas que me gustaban hacer. No era feliz si me tenía que poner a estudiar, si tenía que ir a rendir, si me tenía que levantar temprano o ir después del trabajo a rendir y a hacer cosas en la facultad. No me interesaba. Ya no era una cuestión de la materia o la carrera que yo quería o el título, era una cuestión de que odiaba hacerlo. Y así fue como con 26, 27 años la carrera la dejé. Obviamente que mis dos papás, mi mamá y mi papá, todo el tiempo hostigándome. Terminar la carrera, te faltaba poco, el título es muy importante, que el título, tu vida, necesitas hacer tu vida, te mantuvimos. Le empiezan a tirar la culpa, porque los padres son buenos en eso, en tirarte la culpa. No que te echan la culpa a vos de las cosas, sino que te generan a vos culpa de no estar haciendo cosas. Pero eso tampoco es que es algo malo de parte de los padres, porque ellos quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces no entienden que sus hijos no quieren lo que ellos pretenden como mejor para uno. Porque yo ya de los 18, 20 años que les venía planteando que no quería ningún estudio, ninguna carrera, nada me convencía, pero igual lo tenía que hacer porque mi papá me estaba manteniendo y mi mamá me estaba dejando vivir con ella. Y obviamente eran las reglas que ellos ponían y yo estaba aceptando. Culpa mía no haberme dado cuenta antes, sino haberme ido de todo esto. Y también es culpa mía porque a los 18 o 20 años yo no sabía qué quería hacer de mi vida, lo único que quería era hacer cosas que me gustaban. Básicamente era eso. Y cuando realmente encontré lo que quería hacer para mi vida, tenía 30 años. O sea, 12 años después de que cuando se supone tenés que saberlo. Hoy en día siento que ya no es tan importante como cuando yo era chico esto de que los hijos tienen que tener un título para vivir. Pero sí noto que los padres siguen queriendo que sus hijos hagan algo porque obviamente el sistema capitalista lleva a que o estudies
bajo las reglas de tus padres o trabajes. Y como dije, cada familia es un mundo. En mi familia hubo mucho apoyo monetario, por así decirlo. Nunca me faltó nada monetariamente. A veces hasta pensaba que mi viejo me daba más de lo que necesitaba. Y yo sé que suena como, mi papá me daba más de lo que necesitaba, que llorón, güey. Pero bueno, es mi realidad, es la realidad en la que yo hasta fui emancipado por la ambición de mi padre por ciertas cosas. Y muchos de ustedes van a tener una realidad distinta, en la que ni siquiera saben lo que significa ser emancipado. Sí que hay muchas personas que viven una realidad muy distinta, en la que los padres no le dejaron nada, o directamente los mandaron al mundo siendo muy chicos, y seguro se independizaron y conocieron la calle mucho antes de que los que son como yo. Pero si sos una persona que está en una situación similar a la mía, vas a ser una persona que tenga mucha culpa y tenga mucha presión de los padres para hacer lo que ellos quieren que seas. Y odio decirlo, pero el principal factor para independizarte sentimentalmente y económicamente de tus padres es trabajar o lograr tener un ingreso, porque hoy en día la sociedad es muy distinta a lo que era antes cuando yo era chico, en los que todo el mundo tenía un trabajo. Hoy en día somos un montón de personas que tenemos más de un trabajo. No solo porque los trabajos ahora son más que nada changas que tienen menos carga horaria, pero a su vez pagan menos y tenemos más cosas para pagar. Pero como dije, yo tardé como 7 años de estar viviendo solo y trabajando en mi propia plata, en la que decidí dejar la carrera porque sabía que no era lo que quería. No sabía lo que quería, pero sabía que eso no era. Pero vieron cómo es esto de que estar en un estado de comodidad a veces evita que hagamos cosas que realmente queremos explorar. A los 18 o 20 años yo tenía ganas de trabajar y hacer cursitos de algo de informática y algo de teatral, algo de chispa de artística tenía en esa época, pero como que la apagué. De vuelta, no les estoy echando la culpa a mis padres, aunque fueron factores importantes. Al fin de cuentas, era decisión mía. Obviamente con el pasar de los años, principalmente mi mamá, todo el tiempo ya no ordenaba que tenga el título, sino que sugería que siga estudiando para tener el título por las dudas y en un futuro. Hasta que llegaron los 30 años y encontré realmente lo que quería hacer, que es stand-up, y después vinieron los videos y todo este lado creativo que se me despertó. Y ahí mi mamá como que se empezó a dar cuenta de que yo por fin había encontrado algo que me gustaba y me dejó de romper las bolas con esto de título universitario. Por el lado de mi papá costó mucho más hacerlo entender que no vas a ganar plata, que es solamente un hobby, que esto no puede ser de por vida y muchas otras cosas, pero ahora como que lo va entendiendo. Y capaz que todo lo que esté diciendo por ahí le suena hipócrita, pero yo hoy en día sigo trabajando con él porque tengo que mantener muchas cosas de las cuales en su mayoría fueron creadas por ambiciones de él. Y ya que estamos venido al caso, aprovecho a bajar un poco la línea con esto del concepto de que mucha gente tiene como sueño de vida vivir de rentas. No está bueno. Más que nada acá en Argentina no está bueno. Y por ende como que se cae de maduro, pero para lograr la independización monetaria de tus padres, la solución es encontrar un trabajo fuera del entorno familiar. Y para lograr la independización sentimental, la solución es mudarte. Por más que a vos y a tus padres les pese, una vez que se separan es cuando empieza a mejorar la relación. Y otra cosa que pasaba mucho antes, que ya no pasa tanto ahora por lo que veo, es que antes los hijos también eran como productos, como un cultivo que vos tenés 18 años para que después te dé frutos. Porque yo fui criado con esta idea de que los hijos nacemos para después cuidar a los padres de viejo, tanto monetaria como físicamente. Y eso es un concepto horrible por el que uno es criado. Se entiende la plata y el tiempo que le dedicas a tus hijos, pero no se entiende que después pretendas que te devuelvan algo. Porque como está planteada la sociedad hoy en día, y a pesar de que tengo mis dudas todavía de cómo funciona el sistema educativo, creo que lo mejor que le puede pasar a un chico o chica es que a los 18 años ya tenga primaria y secundaria completo y se descubra con un trabajo. Sepa o no qué quiere hacer de su vida o si tiene algún sueño o alguna pasión. Trabajo a los 18 años hay que tener. Y la clave, que no es menos importante, es que el trabajo sea lejos de la familia. Si después se quiere volver a trabajar con la familia por mismas pasiones o lo que sea, joya, pero primero está bueno descubrir, llevarte el mundo puesto y descubrir lo mierda que es el mundo, porque hasta los 18 años es una burbuja. Y cuando me lo pongo a pensar, yo tengo 35 años, cuando mis padres tenían 35 años, yo tenía 8. Y me lo pongo a pensar, es ¿qué están haciendo? ¿Cómo tienen un nene de 8 años con la edad que tengo? Yo a esta edad no quiero tener un nene de 8 años ni en pedo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que obviamente los padres pueden tener muy buenas intenciones, pero siguen siendo humanos y jóvenes. Y yo simplemente soy un gordo de 35 años que está haciendo un video para YouTube hablando del tema, pero mi último mensaje que quiero dejar es, si están mal con sus padres, sea por sentimientos, por peleas, por fricción, si todavía están viviendo con ellos, traten de mudarse. Si tienen problemas económicos, traten de buscar trabajo, que sé que es difícil. Y por favor, no estén mal con sus padres, porque si no, se les van a ir.
y se van a arrepentir toda su vida. Yo extraño muchísimo a mi mamá. A pesar de que no pude despedirme de ella porque fue todo repentino, lo que me reconforta es saber que ella por lo menos vio que su hijo encontró por fin algo que le apasionaba. Y con ese mensaje medio bajón voy a ir terminando el video, pero me gustaría que abajo comenten cuál es su situación actual o cómo ustedes lograron independizarse de sus padres. Así como siempre seguimos debatiendo de esto en los comentarios. Si quieren ver más videos sobre este, acá les voy a dejar la lista de Eliano Gareño, que hablé de muchísimas otras cosas de la vida. Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta y comenten qué Eliano Gareño les gustaría que haya más adelante, y también les dejo el botón ahí para suscribirse. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.